7 de la mañana con 1 minuto. Estamos listos para iniciar Noticias 7, emisión matinal este día viernes 25 de agosto del 2023. Amigos, bienvenidos. Los invitamos para que nos sigan a través del telegrafo.com.es, ecuadortv.es. También estamos presentes en el dial de Pública FM para que nos puedan escuchar y por nuestras redes sociales. Hoy, día viernes, final de semana. ¿Cómo están, compañeras? Hola, ¿qué tal, Meche? Caro, muy buenos días. Amigos, gracias por sintonizarnos aquí en Noticias 7. El día de hoy, Lautaro Andrade no nos acompañará, pero ya regresa el día lunes de nuevo aquí en la mesa de trabajo. El día de hoy estaremos conversando sobre noticias de última hora porque en este momento se está llevando a cabo una nueva intervención en la penitenciaría del Litoral. Más adelante le estaremos contando los detalles. Hola, ¿qué tal, amigas? Hola, y a Carito. todos los que nos siguen a esta hora de la mañana, ya viernes también ha sido una semana intensa porque, bueno, empezamos a trabajar el domingo nosotros de acá con las elecciones y a propósito de eso también se ha dado anuncios en temas de seguridad de cara a lo que será la campaña de la segunda vuelta. También estaremos contando todos los detalles a continuación. Claro que sí, 7 de la mañana con 2 minutos. Iniciamos de inmediato con la información para todos ustedes. Hace pocos minutos el presidente Guillermo Lasso ha anunciado una nueva intervención en la penitenciaría del Litoral. Vamos a ver su publicación en la red social X que tenemos para todos ustedes. Ahí está el tuit del presidente de la República. Dice así: ecuatorianos, de este momento un grupo de 1.700 efectivos de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional interviene en la penitenciaría del Litoral para hacer un control de armas, municiones y explosivos. En el marco del estado de excepción seguimos trabajando para sacar todas las armas de este centro penitenciario y reducir la violencia. Y ahí pone pues unas fotos en donde ya se puede vislumbrar los uniformados que ingresan a esta penitenciaría del Litoral. Recordemos que el pasado 3 de agosto hubo también una intervención en ese centro carcelario en donde ingresaron más de 1.700 uniformados y encontraron varias cosas curiosas, Caro. Así es, en ese momento se hablaba de la piscina de tilapia, cerdos, también muchísimas municiones, armamento de guerra y también pues se había encontrado droga y dinero en efectivo. En esta ocasión, la intervención, de acuerdo a lo que ha detallado las Fuerzas Armadas, es que se da en los pasillos 1 y 4 de la penitenciaría del Litoral, a donde también pues entran un número muy importante de funcionarios, 1.700 están ahí acompañándolos también, no solamente Fuerzas Armadas, está la Policía Nacional y miembros del Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad. Esta noticia es en desarrollo, está ocurriendo en estos momentos, como tú bien lo decías, Sandra, hace pocos minutos informaba el presidente de la República, Guillermo Lasso, y todo se da esto en el contexto del decreto del estado de excepción, que recuerden ustedes, se dio justamente para el sistema carcelario y también en el que nos encontramos hoy en todo el país. Bueno, y esta intervención se da exactamente al mes luego de esta masacre, este asesinato de 31 presos. Se realiza esta intervención por parte de 1.700 uniformados que entran a la penitenciaría del Litoral. Así es, el 25 de julio exactamente tuvimos ya el decreto del estado de excepción, por lo que tú dices, por esa nueva masacre que deja ya, digamos, en 2 años aproximadamente casi 500 personas privadas de la libertad, asesinadas dentro de los centros carcelarios. Vamos entonces a estar pendiente de lo que informen las Fuerzas Armadas que tienen a cargo este operativo para mirar qué es lo que se encuentra. Hay que especificar que esta no es el mismo centro carcelario en donde se encontraba Fito. Ustedes recordarán que hace aproximadamente una semana pues se realizó también una nueva intervención, pero en la regional, en la cárcel de la regional. Ahí pues Fito, alias Fito, quien es uno de los cabecillas de uno de los grupos de delincuencia organizada, fue trasladado hasta la cárcel de La Roca e incluso pues él ha estado pidiendo una medida cautelar para poder salir. Esa no es la cárcel en donde se está interviniendo en este momento. En este momento los uniformados están en la penitenciaría del Litoral. 7 de la mañana con 5 minutos y bueno, también tenemos el otro tuit por parte del presidente Guillermo Lasso también por la seguridad de los candidatos, esto de cara a la segunda vuelta, y lo tenemos ahí. He dispuesto a las Fuerzas Armadas que se encarguen de forma inmediata de la seguridad de los candidatos presidenciales Luisa González y Daniel Noboa. Nuestra democracia va a salir fortalecida de este proceso electoral y para ello es primordial que los candidatos tengan el suficiente resguardo. 24 de agosto, esto lo presentó en la red social X a las 8:28 de la noche en la ciudad de Quito.
Así es, recordemos que los candidatos a la presidencia habían tenido esta opción por parte del Ministerio del Interior de pedir este resguardo, pero era policial, es decir, el Ministerio del Interior estaba designando a un grupo de policías para que pues se dé este resguardo y lamentablemente incluso uno de ellos, pues todos sabemos, Fernando Villavicencio tenía este resguardo policial, sin embargo fue asesinado. ¿Qué es lo que se ha decidido entonces ahora? Que sean las Fuerzas Armadas las que se encarguen de la seguridad tanto de Luisa González como de Daniel Noboa, quienes han sido pues los dos candidatos que pasan a la segunda vuelta. Recordemos que incluso en el debate Daniel Noboa ya decía que él tenía amenazas de muerte y que es por eso que estaba utilizando un chaleco antibalas. Es inédito esta seguridad que se brinda a los candidatos durante las elecciones. Esto se dio, lo que tú mencionabas, André, la seguridad que ya se daba por parte de la policía en la primera vuelta a los presidenciables. Era la primera vez que ocurría luego de los más de 60 incidentes violentos que se registraron en las elecciones seccionales de febrero pasado. Ahí fue cuando se tomó la decisión por parte del gobierno de poder brindar esta seguridad a los candidatos presidenciables, pero también se extendió esto a los asambleístas, a los candidatos asambleístas. Hubo más de 30 solicitudes de candidatos, tanto nacionales como provinciales, que solicitaron este resguardo, y luego de este análisis de seguridad por parte del Ministerio del Interior, pues se evaluaba también si se podía dar incluso a las familias, luego de que hubo un asesinado, también un candidato asambleísta por la provincia de Esmeraldas asesinado durante la campaña de la primera vuelta. En este momento se refuerza la seguridad con las Fuerzas Armadas también para los dos candidatos presidenciables, que hasta el momento pues no se han pronunciado tampoco respecto a si aceptarán o no. En un principio se entendería que sí, porque ambos sí estuvieron y tuvieron el resguardo policial. No todos los candidatos presidenciales, pero Daniel Noboa y Luisa González sí habían aceptado esto durante la primera vuelta. 7 de la mañana con 8 minutos. Les contamos que el ecuatoriano Ángel David CM, o alias Timoteo, y presunto cabecilla del Frente Oliver Sinisterra, fue capturado durante una operación militar en Esmeraldas. Esto es cerca de la frontera con Colombia. Vamos a ver toda la información. Este 24 de agosto, las Fuerzas Armadas confirmaron que en un operativo realizado en Pichigual, Esmeraldas, uno de los capturados es Ángel David CM, alias Papa Oso o Timoteo, y presunto cabecilla del grupo guerrillero Frente Oliver Sinisterra de las FARC, responsable del asesinato de los 3 periodistas del diario El Comercio en 2018. Las Fuerzas Armadas informaron que los hombres estaban en un campamento base en el que habían explosivos artesanales, una granada, fusiles de asalto y municiones. Según las autoridades, el armamento era empleado para actividades ilícitas en el cantón de San Lorenzo. Más allá de sus acciones de guerrilla, el Frente Oliver Sinisterra ha sido señalado por financiarse a través del narcotráfico en alianzas con carteles mexicanos. Según información de inteligencia militar, esta agrupación colaboraría con el cartel de Sinaloa en México y ejerce control en rutas de narcotráfico entre Ecuador y Colombia. Manuela Bedón, Noticias 7. Lo que ha dicho ya entonces la policía, según el comunicado de este operativo que se ha llevado a cabo, un gran operativo que se lleva a cabo, porque recordemos que el Frente Oliver Sinisterra pues es uno de los que opera en ese sector, es incluso pues una fuerza, digamos así, del cartel de Sinaloa. Este es un cartel de México, ellos operan en conjunto, y lo que se había entonces encontrado en ese lugar era un acopio de droga. 4 ecuatorianos y 2 colombianos fueron detenidos. Ellos tenían fusiles, habían granadas, explosivos y municiones en lo que se encontró. Y pues evidentemente recordamos, cuando se menciona a Oliver Sinisterra, recordamos que ellos estuvieron pues a cargo del secuestro y posterior asesinato de nuestros colegas y amigos. Así es, en ese momento quien estaba a la cabeza del Frente Oliver Sinisterra era alias Guacho, quien fue su sucesor, en este caso es conocido como alias Papa Oso en Colombia. Las autoridades también mencionaron que él tiene también antecedentes penales en nuestro vecino país, y que pues esto se va también a trabajar de forma colaborativa con las fiscalías de ambos países. Pero además también ayer en esta intervención se decomisaron incluso 5 fusiles tipo M16 de lo que han mencionado las Fuerzas Armadas, que son igual armamentos pues de guerra que se utilizan en este tipo de situaciones. Eso llamaba también la atención de cómo estos grupos delincuenciales tienen acceso a este tipo de armas, pero también hubo más operativos durante la jornada de ayer que informó por parte de la seguridad aquí en Ecuador. Bueno, y todo esto se da tras un trabajo de inteligencia militar donde pudieron detectar precisamente esta presunta base utilizada por el grupo
subversivo el día de ayer y son las imágenes de este operativo militar donde se decomisaron, como ya mencionaban mis compañeras, pues una gran cantidad de elementos, 5 fusiles M16, una granada de mano, explosivos, municiones de diferente calibre. 7 de la mañana, 11 minutos. Vamos a continuar con más información y vamos a hablar sobre la Policía Nacional en la ciudad de Guayaquil. También llevó adelante 3 operativos articulados, una banda encargada al tráfico internacional de drogas. Según el director nacional antidrogas, Pablo Ramírez, se detuvo a 17 ciudadanos. Como indicios, se decomisaron 940 kilos de clorhidrato de cocaína, 65 celulares, una embarcación, 2 lanchas, entre otros. La banda operaría vía marítima para trasladar las sustancias hasta las costas de México para que sean comercializadas por las bandas delictivas del país. Así lo explicó el director nacional antidrogas. El Estado representa una afectación estructural a las organizaciones delictivas internacionales del narcotráfico que delinquen dentro de Sudamérica hasta México, contrarrestando el trasiego de los alucinógenos hacia Estados Unidos. La afectación de rentas criminales de diferentes organizaciones ilícitas que delinquen en el Ecuador, así como cárteles mexicanos que venían recibiendo hasta 2 toneladas mensuales de sustancias sujetas a fiscalización. En horas de la madrugada se registró un ataque armado contra una empresa farmacéutica de Durán, esto en la provincia del Guayas, un día después del intento de secuestro a un funcionario administrativo de esta misma empresa. Según las versiones preliminares de las autoridades, al menos 69 indicios balísticos se encontraron en el lugar. Este es el momento exacto en el que se efectúa el ataque armado en contra de una farmacéutica ubicada en Durán. Los hechos se suscitaron la noche de este miércoles en el kilómetro 2,5 de la autopista Durán-Boliche. Miembros del Grupo de Intervención y Rescate acudieron al sitio para atender la emergencia. Así lo explicó el jefe de policía del distrito de Durán, Jorge Adati Buccelli. Se levantaron 69 indicios balísticos. Hemos tomado contacto con los funcionarios y hemos armado ya una estrategia para brindar la seguridad que requiere acá la empresa también. Las paredes y rejas de la entrada al laboratorio evidencian la magnitud de los diversos calibres de la munición que utilizaron los atacantes. Según la versión preliminar de la policía, la mayoría de disparos se efectuaron con arma larga, es decir, con fusil. Se encontró también una granada que fue por el equipo especializado del GIR, trasladada para hacer su peritaje también. Estos hechos se ejecutaron un día después del intento de secuestro a la hija del dueño de la farmacéutica y también funcionaria de la empresa, quien iba a bordo de un vehículo blindado donde se reportó al menos 20 disparos. En el caso, 3 personas que proveían la seguridad resultaron heridas. En diferentes partes del cuerpo, especialmente pierna, brazo y un rozamiento a la altura de la cabeza. Las 3 personas heridas se encuentran estables. Todos estos hechos son parte de una investigación previa que es de carácter reservado. Sin embargo, ya hay novedades, indica a ti. Y hay un hilo conductor investigativo bastante importante. Hay identificadas ya 2 personas. Las unidades investigativas están trabajando y podemos dar resultados pronto. Este jueves se mantienen extremas medidas de seguridad en la farmacéutica. Además, una unidad de policía comunitaria móvil resguarda en los exteriores. Las cifras de inseguridad en el Cantón Durán preocupan a la ciudadanía, pues según los datos de la Policía Nacional en la zona que abarca Guayaquil, Durán y San Borondón, se contabilizan 1.661 casos de muertes violentas entre enero y lo que va de agosto de este año. Crímenes que se dan por la pelea de territorio de microtráfico, amenazas y otras causas. Según los datos de la policía, de los casos de sicariatos, el 92% se cometieron con armas de fuego, como pistolas, revólveres o fusiles, mientras que el 8% con otro tipo de armas como cuchillos. Olga Velasco, Noticias 7.
Bueno, y este ataque violento a la farmacéutica específicamente sorprende porque al parecer, de acuerdo a lo que ha mencionado esta organización en un comunicado, no es el primer ataque que se registra, tampoco el intento de secuestro al quien es pues presidente de esta organización, no, tampoco es el primer ataque. Ellos mencionan que varios de sus directivos durante los últimos meses han venido recibiendo amenazas y ataques por parte de lo que ellos consideran pues grupos delincuenciales que operan con organizaciones en el exterior, y ellos han asegurado que desde la primera vez que registraron un hecho violento, una amenaza en contra de ellos, pues lo han comunicado a las autoridades. Sin embargo, esto ha persistido durante los últimos meses hasta pues estos últimos incidentes que podemos registrar y que les contamos. 2 tiroteos en menos de 48 horas ha registrado pues del Cantón de Durán, y como se dice, pues no es la primera vez que hay este tipo de ataques. Del gremio industrial ya ha reportado en lo que va del año alrededor de 6 ataques, pues no solo a esta empresa evidentemente, sino a más que se encuentran en ese sector. Por eso están pidiendo entonces mayor resguardo de la Policía Nacional y pues mayor también vigilancia en ese sector. Bueno, que los atacan, han intentado realizar también secuestros, ¿no es cierto? Y pues lo que hemos visto, los disparos a las instalaciones, en este caso preciso, de esta empresa farmacéutica. Adolfo Macías, alias Fito, presentó esta semana un recurso para que se respetara la prohibición emitida por el juez Diego Poma en el 2021 de ser trasladado a una cárcel distinta a la regional de Guayaquil. Sin embargo, el cabecilla criminal fue enviado hace 2 semanas a la cárcel de máxima seguridad de La Roca. Este jueves, la Corte Provincial de Justicia resolvió que el juez Poma debe conocer y resolver cualquier incidente en la ejecución de penas de alias Fito, es decir, mantener la prohibición de cambio de centro de rehabilitación o acoger el pedido del SNAI de mover al capo a una celda en la que sus actividades ilícitas se verán diezmadas. El dictamen del magistrado se conocerá en los próximos días. Hay que recordar que la cárcel de La Roca tiene pues medidas bastante restrictivas para las personas que se encuentran ahí. Hasta el momento hay alrededor de 9 personas privadas de la libertad. Ellos tienen pues este cronograma, si así se quiere, de 24 horas dentro de su cárcel pues, y 1 hora para salir al patio. Eso es pues una de las cosas que habían pues incluido en esta medida cautelar o en esta petición de medida cautelar que habían solicitado para alias Fito. No es el primero que se está pues digamos, si así se quiere, quejando de estas medidas restrictivas. Ya hay otra persona privada de la libertad que ingresó también en conjunto cuando se hizo esta revisión o este operativo en la penitenciaría, en la regional. Ya él salió a una casa de salud diciendo pues que tenía afectaciones por las medidas restrictivas que hay en la cárcel La Roca. Así es, y justamente pues uno de los alegatos que tiene la defensa de alias Fito es este conflicto de intereses que habría entre los 2 jueces que están a la espera de tratar este caso. Uno de ellos, del que ya lo escuchábamos, había prohibido que se lo traslade, y el otro que aceptó este traslado por parte del SNAI. Vamos a ver qué se decide finalmente, porque también en los últimos días se reveló este régimen de miedo que tenía impuesto alias Fito en la cárcel en la que se encontraba, en donde incluso pues había un sistema de extorsión a los mismos reos dentro de la prisión, lo que ahora, estando en La Roca, no puede hacer porque se encuentra aislado. 7 de la mañana, 19 minutos, es momento de irnos a una pausa y regresamos con más información. Esto es Noticias 7, emisión matinal. No se vaya. Más información. 4 días después de las votaciones, el Consejo Nacional Electoral aún no proclama los resultados electorales. Sin embargo, ya superamos el 99% de actas escrutadas en todo el país. Mediante un pronunciamiento público y oficial, el CNE confirmará que la primera vuelta electoral culminó y que los candidatos vencedores de los comicios obtendrán el carácter de electos o de participantes de la segunda vuelta en el caso de los presidenciables. Pero eso no ha sucedido porque el primer paso es la contabilización de votos, que no ha terminado. Este cuadro nos permite visualizar que a escala nacional hay 86 actas de binomios presidenciales sin ingresar al sistema de escrutinio y una con novedades. Esta última proviene de la circunscripción de Europa, Asia y Oceanía y tendría algún inconveniente en el conteo o rúbrica del acta que impide avalar sus resultados. Mientras que las actas pendientes son de las provincias de Morona, Santiago y Pastaza, ambas de la Amazonía,
las cuales generalmente son de las últimas en procesarse por las dificultades para el envío de la información desde los recintos que están ubicados en sitios distantes de los asentamientos urbanos. Y en cuanto a asambleístas, en Guayas hay 12 actas con novedades en el recuento de legisladores nacionales que hasta no subsanarse no permitirán llegar al 100% de escrutinio. Entonces habrá que esperar al menos un día más para el cierre del proceso de conteo. Luego, las organizaciones políticas podrían impugnar los resultados y una vez resuelto eso, el CNE ya podría proclamarlos. Lo que sí es que nada cambiará que en los binomios presidenciales, Luisa González y Daniel Noboa disputarán el balotaje del 15 de octubre. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Bien, entonces es muy poco el porcentaje que falta para que se den o que se proclamen los resultados oficiales por parte del Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, ya se sabe, como ya lo hemos escuchado en la nota, quién va a la segunda vuelta y también ya es más que seguro los asambleístas, tanto nacionales y provinciales, que ingresarían a este nuevo periodo de la Asamblea Nacional. Me atrevería a decir, en unos 5 años, la primera vez que no se dice que hay fraude electoral. Recordemos que en 2021 se dijo que hubo fraude, se pidió que se contaran nuevamente los votos. En febrero de este año también se dijo que había fraude electoral. Así que pues digamos que este proceso ha tenido muchísimas menos inconsistencias que en años pasados. Incluso llamó la atención justamente que la noche misma del 20 de agosto, cuando se estaban dando ya los primeros resultados oficiales, prácticamente todos los candidatos presidenciales aceptaron pues estos resultados, dando como virtuales ganadores de esa primera vuelta a Luisa González y Daniel Noboa, que según la tendencia que está marcada ya y que pues finalmente no cambió, ellos serán los que pasen a la segunda vuelta. Donde sí existen pues cuestionamientos y todavía está pendiente la resolución es sobre el voto telemático, que recuerden ustedes, durante la jornada del 20 de agosto, desde diferentes partes del mundo, en las 3 circunscripciones del exterior, se denunció estas dificultades para que nuestros compatriotas migrantes puedan ejercer su derecho al sufragio. Muchos de ellos incluso dijeron que no pudieron, luego se especuló y también hubo esta denuncia sobre la presunta venta de las credenciales de esta plataforma telemática por la Deep Web. El Consejo Nacional Electoral todavía se encuentra en el proceso de análisis sobre la posibilidad de volver a repetir este voto telemático para las personas del extranjero. Todavía no hay una resolución al respecto y pues también se menciona que tampoco podría incidir en los resultados que pues ya están marcados en la tendencia. Así es, faltarían, me parece que asambleístas, en eso tal vez sí podría incidir para ver quién ingresa por asambleístas del exterior. Ya hay una solicitud formal de parte de la Revolución Ciudadana, Marcela Guiñaga, quien preside pues ese movimiento político, ha ya pues interpuesto una solicitud para que en efecto se vuelva a dar el voto en el exterior. En tan solo 15 días es lo que ella solicita, que se realice este voto en las 3 circunscripciones, es lo que ha mencionado la presidenta de Revolución Ciudadana. Y perdón, sobre ese tema decían incluso la posibilidad de que ya no sea telemático por los problemas que ha existido, sino que se lo haga de forma presencial también, y eso es lo que está analizando ahorita el CNE. Y el Código de la Democracia establece que los partidos y los movimientos políticos que no alcancen al menos el 4% de votos en 2 elecciones deberán devolver un porcentaje del fondo de promoción. Sin embargo, en este proceso, al ser excepcional, el Consejo Nacional Electoral aún no tiene claridad de cómo se aplicará esta normativa. En los comicios excepcionales, Javier Hervas, Yacu Pérez y Bolívar Armijos fueron los 3 candidatos que figuran a la cola de los resultados. Ninguno de los 3 logró obtener ni siquiera el 4% del apoyo popular. En estos casos, según el Código de la Democracia, los movimientos políticos que lo respaldaron deberían devolver el 50% del fondo de promoción electoral. El problema aquí es de interpretación. ¿Qué pasó si en la elección anterior sí obtuvo el 4% y en esta no obtuvo? Al tratarse de los primeros comicios anticipados en la historia democrática de Ecuador, el CNE tuvo que ajustar sus reglamentos. Por ejemplo, tampoco se aplicará la cancelación de las organizaciones políticas si no cumplieron con el porcentaje de votos válidos o representación en las distintas dignidades. La decisión ahora está en manos del CNE, que por el momento ha señalado que están a la espera del informe técnico jurídico para en función de eso tomar una decisión, porque al ser una elección extraordinaria no saben aún si aplica o no en esta ocasión esta normativa. Harán alguna consulta,
sobre la inteligencia y la aplicación de la ley al Procurador General del Estado. Los expertos en la materia advierten que urge una reforma legal para clarificar la norma y evitar estos inconvenientes. Porque el legislador son deficientes, los legisladores nuestros de hermenéutica jurídica y de conocimiento electoral no tienen nada. Carolina Basante, Noticias 7. Bueno, y como decíamos, este es uno de los pendientes también que el GCN nos ha mencionado, que está a la espera del pronunciamiento de su departamento jurídico para determinar si es considerada o no esta elección excepcional, para pues que en el caso de que las personas o los movimientos políticos que no hayan tenido ni siquiera el 4% de apoyo popular tengan que devolver el 50% del fondo de promoción. Y esto lo que han dicho es que pues por las circunstancias tal vez no podría considerarse por la premura y lo que fue la campaña también. 7 de la mañana, 29 minutos. La seguridad ciudadana no es solo un tema que requerirá acciones desde el Ejecutivo. Asambleístas virtualmente electos también proponen iniciativas de ley. Vamos a ver algunas de ellas. Si en algo hay coincidencia en el país, es que el crimen organizado se ha convertido en el enemigo común y se necesitan mecanismos para combatirlo. Se habla de fortalecer y apoyar a las fuerzas de seguridad. Algunos, como el expresidente y próximamente asambleísta nacional, Lucio Gutiérrez, sugieren inmunidad para los uniformados. Es decir, fuero de corte, fuero militar y fuero policial. Habrá que hacer las reformas constitucionales que se requiera, las reformas legales que sean necesarias. Pero en la propuesta del futuro legislador menciona que habrá límites. Un policía, no sé, pues alguien le choca el vehículo, se baja, le dispara. Eso es delito común. Ese policía tiene que ser sancionado con todo el peso de la ley. Yo estoy hablando únicamente en el combate a la delincuencia. Sin embargo, esta idea no es factible, explica Pedro Velasco, asambleísta destituido del Parlamento disuelto, pero que volvió a ganar una curul en estos comicios. Y la Constitución habla de un fuero de corte a ciertos funcionarios y funcionarias en niveles jerárquicos superiores. No creo que esta propuesta pueda tener asidero si tenemos, por ejemplo, personal policial que tiene como el personal de tropa, ellos no están amparados en ello. Otros, como Patricio Carrillo, de la segunda lista nacional más votada, creen que se debe retirar la presunción de inocencia en reincidentes por delitos como sicariato, peculado o violación. Pero también ha apuntado que se debe profundizar en la causa del problema. Creemos que la pacificación no es la utilización de fuerza como otros están planteando. La pacificación pasa por la inversión social. Las mejores políticas de seguridad siempre son educación y economía. Lo cierto es que el tiempo es corto y el camino más viable sería retomar los proyectos de ley que quedaron pendientes. Nosotros tendríamos que revisar cuáles son los proyectos de ley que están presentados, aquellos que están ya tratados en comisión, irlos unificando, porque aquí no se trata de llegar con nueva carga de iniciativas legislativas. Uno de ellos es la reforma parcial al artículo 158 de la Constitución, para que las Fuerzas Armadas colaboren en la seguridad interna, una competencia de la Policía Nacional. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Bueno, y comentábamos justamente en off sobre lo que pasará con Patricio Carrillo, asambleísta que ha sido virtualmente electo para este nuevo periodo del Parlamento. El Ministerio de Trabajo, ya ustedes pueden revisarlo, incluso ha dicho que pues Patricio Carrillo tiene un impedimento para ejercer un cargo en la función pública. Eso ya se sabía, recordemos que él fue pues censurado en la Asamblea Nacional disuelta, y es por eso pues entonces que él tiene, digamos que esta excepcionalidad de 2 años aproximadamente para ocupar un cargo en la función pública, pero él tiene otro razonamiento. Así es, lo que ha dicho es que la prohibición y la censura que se dio en la Asamblea es para ejercer un cargo público, pero el ser electo como asambleísta es eso, es ocupar un cargo de elección popular, que en este caso no aplicaría la norma. Seguramente va a haber un gran debate de lo que ocurra esto cuando se proclamen finalmente los resultados, porque consideren que pues Patricio Carrillo entra como el primero a la lista de un Movimiento Construye, que se está convirtiendo en la segunda bancada con mayor
con mayor número de apoyos dentro del próximo legislativo. En caso de que pues él no pudiera ocupar, sería su alterna, que fue funcionaria también del Ministerio del Interior mientras él era ministro. Claro, es decir, la curul de Construya no la pierde, sino que no es utilizada, no es llevada adelante por Patricio Carrillo, sino por su alterna, ¿no? Por su suplente. En el 2006, Álvaro Noboa del PRIAN, recordemos un poco, y Rafael Correa se enfrentaron en un debate presidencial. Este 2023, dos sucesores de estos mismos movimientos políticos también se enfrentarán. ¿Hay diferencias? Un analista lo explica. En todo caso, en 2006, dos fueron los protagonistas del debate previo a las elecciones presidenciales en el Ecuador. Álvaro Noboa, que representaba un partido monolítico, es decir, el PRIAN, que giraba en torno a su figura como candidato, y un joven Rafael Correa, que se presentaba como lo nuevo en ese momento, con alianzas. Paga de impuestos. ¡Esa sonrisa falta! ¡Esa sonrisa falta! ¡Vamos, compañeros! 17 años después, dos representantes que han seguido esos dos movimientos políticos con sus cambios e ideologías se volverán a enfrentar el próximo 1 de octubre en un debate y el 15 del mismo mes en las urnas. El máximo pero con responsable. En aquel momento, Rafael Correa llega con una estructura política en solitario, sin el auspicio formal de una organización política, sino de una gran coalición. Daniel Noboa llega también en solitario, pero él no tiene esta coalición. ¿Sí? Él viene por una estructura política de auspicio nada más, mientras que Álvaro Noboa en su momento venía desde una estructura del PRIAN. Todo giraba alrededor de la figura de Álvaro Noboa como una estructura política partidaria. Luisa González viene de una militancia absoluta en Revolución Ciudadana, entonces viene con ese auspicio. Pero también llegan con una personalidad muy distinta a esto. Usted, las 10 personas, usted sin lugar a dudas es el hombre más rico del país, pero está en 10º lugar en el pago de impuestos. El primero es Romero Parducci. Doctor Álvaro Noboa, por favor. O esto. Por eso te vamos a enterrar en las urnas. En las urnas. Estás último, Correa. Estamos hablando de que estamos entre dos líderes no carismáticos. ¿Qué es lo que pasa después del carisma o empatía? Viene un tema de conocimiento. No solo eso, sino que se enfrentarían a un electorado también distinto. Eran un grupo etario totalmente diferente, ¿sí? La valoración política y el escrutinio político era menor al que tenemos ahora. Sea cual fuere su estrategia para llegar a esos dos momentos, los candidatos, según los analistas, deben aplicarla ya. Andrea Orbe, Noticias 7. Interesante entonces analizar, digamos, de estos dos aspectos, no solo los partidos políticos que en este momento están respaldando tanto a Luisa González como a Daniel Noboa, sino también esa personalidad que pues veíamos en 2006, cómo era Rafael Correa, cómo era Álvaro Noboa cuando se dirigía a un público y cómo son ahora Luisa González y Daniel Noboa, que son muchísimo más cautos para ese tipo de cosas. Lo que decía ayer el analista era que seguramente, o lo que él está pensando, es que probablemente los dos candidatos decidan no tener mucha confrontación dentro del debate presidencial. Ya lo hemos escuchado a Daniel Noboa en muchas entrevistas que ha dado en estos últimos días. Antes no las daba tanto, ahora ya las da. Y pues él, cada vez que le preguntan sobre un anticorreísmo o correísmo, lo que él dice, soy pro Daniel Noboa, es decir, está, digamos, tratando de no generar esta confrontación, y hemos visto exactamente lo mismo de parte de la candidata Luisa González en estos últimos días. Así que veremos cómo será el comportamiento de los dos para el 1 de octubre, que está previsto el debate presidencial. Y justamente, de hecho, Luisa González, en el debate que fue el 13 de agosto, ella intentó confrontar a Daniel Noboa, quien esquivó, justamente porque esa es la postura que él ha venido teniendo durante toda la campaña. Lo que sí va a ocurrir es que, pues, en ese momento eran 7 candidatos presentes, ahora serán solo los 2, y por eso incluso el formato del debate, recuerden ustedes que también lo analizábamos, mencionaba que quizá pues en este espacio, al ser solamente los 2, pueda convertirse realmente en un debate en el que ambos puedan verse cara a cara, como ya veíamos que ocurrió en su momento con Rafael Correa y Álvaro Noboa, pero también ha habido debates muy llamativos y de mucho contenido, como lo que fue el de Rodrigo Borja y León Febres Cordero en el 84, que he recordado como uno de los debates que fue muy acalorado, pero con mayor contenido, y que se aspira pues que en este caso también
pueda verse así para que los electores podamos conocer realmente a los candidatos y también a sus propuestas más allá de la confrontación. Bueno, ya vimos cuál es el formato del debate también en esta primera vuelta, ¿no? La pregunta, la réplica, la contrarréplica que tienen que presentar los candidatos, en este caso 2, que permitirá también que exista esta confrontación de ideas, sobre todo, que es lo que queremos los ecuatorianos para poder tomar decisiones el 15 de octubre, pero para nada esperamos un debate de los niveles que observábamos en el 2006, pues la democracia, los ecuatorianos creemos por los resultados que hemos evolucionado, hemos cambiado también y que queremos realmente propuestas e ideas, así que estaremos pendientes. El 1 de octubre es el debate y la matriz es aquí en Ecuador TV. Así que estén pendientes de todo eso. 7 de la mañana con 38 minutos. Vamos con otros temas. El alcalde capitalino Pavel Muñoz instó a los partidos políticos que retiren su propaganda electoral en el Distrito Metropolitano de Quito. Señaló que en caso de no hacerlo serán multados. Pocos días después de las elecciones extraordinarias, la capital luce así. La mayoría de postes y avenidas están abarrotadas de carteles y gigantografías con los rostros de los candidatos presidenciales. Pero ¿quién es el encargado de controlar y retirar este material electoral? Pues según la norma, son los municipios. En ese sentido, el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, hizo un llamado. Al señor Otto, al señor nuevamente Topic, empiecen a sacar la propaganda que pusieron, que ponen unos cartelotes, ¿no es cierto?, que aparecen vallas, digamos, en la ciudad. El alcalde asegura que esta propaganda ensucia la ciudad y con esto están de acuerdo varios capitalinos. Así como son buenos para ensuciar lo visual, poniendo todas esas papeleras, claro que deberían sacar. Deberían sacar y, o sea, ya solo está generando basura en estos momentos. Al momento que llueve eso se comienza a despegar, se comienza a dañar y comienza a ser dañino para el medio ambiente. El incumplimiento de estas disposiciones generan multas que van desde los 2 salarios básicos como graves y 4 salarios básicos cuando se colocan en áreas y bienes patrimoniales o zonas turísticas. Si no han contestado, nuevamente multa a esos partidos políticos, a todos sin excepción. Sin embargo, el burgomaestre hizo una excepción para las 2 candidaturas que sí pasaron a segunda vuelta. En el caso de las 2 candidaturas que han pasado a segunda vuelta, habrá que esperar, ¿no es cierto?, que acabe la segunda vuelta, bajo una lógica democrática. Solo hasta el 17 de agosto, es decir, 3 días antes de los comicios, la Agencia Metropolitana de Control en Quito ha retirado más de 1.400 pancartas y afiches electorales colocados en zonas sin la autorización respectiva. De igual manera, previo al 20 de agosto, la Alcaldía de Guayaquil retiró propaganda electoral no autorizada por estar en una zona regenerada de la urbe. Edison Saavedra, Noticias 7. Hay una cantidad impresionante de promoción electoral, sobre todo en la ciudad de Quito, pero también en otros lugares pues, del país. En Vía La Costa también hay muchísima propaganda y pues de eso se tendrá que regular. Son los municipios los que vigilan, pero también los que podrían multar si es que eso no se hace a tiempo y en los tiempos, pues valga la redundancia, previstos por el Cabildo. Y aquí en la ciudad de Quito lo que más abunda de hecho es la campaña, los afiches de Jan Topic. En los alrededores, sobre todo donde nosotros nos encontramos, que todavía se mantienen, y lo que han solicitado, ya lo escuchábamos al alcalde Pavel Muñoz hacer este llamado a las organizaciones políticas. Los que se mantendrán serán evidentemente los de Luisa González y Daniel Noboa, porque ellos pues aún son candidatos, aunque la segunda vuelta oficialmente no ha empezado la campaña para la segunda vuelta. Bueno, entonces tienen que hacer una limpieza de las ciudades o se presentarán multas para los candidatos y sus agrupaciones. 7 de la mañana con 41 minutos. Tenemos más información para ustedes luego de la pausa. No se vayan. Estamos de regreso con más informaciones. Son exactamente las 7 horas con 44 minutos. En medio del debate público está la posible inconstitucionalidad de la consulta popular sobre la explotación petrolera en el Yasuní. El colectivo Yasunidos, promotor de esta iniciativa, asegura que no solicitará a la Corte Constitucional una aclaración al respecto. Según el ministro Fernando Santos Alvite, la consulta sobre el Yasuní podría ser inconstitucional, considerando que el ITT está situado en la provincia de Orellana. Por lo tanto, ellos son los que tienen el sí o el no sobre la explotación del ITT. Y en la provincia de Orellana ganó el no, es decir, que quienes viven en el territorio donde hay actividad petrolera quieren que siga esta actividad. Sobre esta territorialidad, el constitucionalista André Benavides está de acuerdo. Tal como fue en el caso del Chocó andino,
porque imagínese usted que alguien de la provincia del Oro se pronuncie respecto de algo que está pasando en Pichincha. Pero ni él, ni el abogado José Chalco advierten una ilegalidad, sino una confusión por parte del ministro. Que existe entre la figura de la consulta previa con lo que significa la consulta popular constitucionalmente. La decisión de la Corte Constitucional fue que la consulta sea de carácter nacional y la mayoría de los ecuatorianos decidió poner fin a la explotación petrolera en este punto de la Amazonía. El Ejecutivo debía oportunamente presentar sus argumentos, sus razones, para que esta consulta no pase el filtro de constitucionalidad de la Corte. Pero hoy hay una decisión en firme. Tomemos en cuenta que el artículo 106 de la Constitución indica que el pronunciamiento popular es de cumplimiento obligatorio e inmediato. Por su parte, el colectivo Yas Unidos descarta hacer una aclaración a la Corte. Es improcedente, esto ya revisó la Corte Constitucional, no tiene por qué volverlo a hacer, ya hizo un dictamen favorable, ya estableció que la consulta no vulnera otros derechos. Y sobre el triunfo del no en la provincia de Orellana, manejan otra hipótesis. Se dijo una serie de mentiras, hubo procesos de coerción que nosotros justamente estamos recabando para ver si tenemos los elementos de presentar una denuncia también en ese sentido. Carolina Sante, Noticias 7. Bueno, ya veíamos también las posturas que han tenido tanto por parte del gobierno, que más tarde se pronunció y aseguró que va a acatar la decisión de la consulta popular, es decir, pues que se empezará ya con este proyecto para el cese de actividades en el bloque ITT. Lo que también de Petroecuador y del Ministerio de Finanzas han comentado es que pues está analizando de dónde saldrán los recursos para poder empezar a hacer este desmantelamiento que no constaba en el presupuesto de 2023, y recordemos que como no hubo Asamblea Nacional para enviar la proforma presupuestaria de 2024, pues también se utiliza el mismo presupuesto de este año. Es decir, para el próximo gobierno tampoco entra dentro de los fondos y los recursos solicitados al Ministerio de Economía lo que se necesita para empezar el proceso de desmantelamiento del bloque 43 del ITT. Muchas personas se preguntaban y hacían, digamos, este cuestionamiento de por qué el Chocó andino, por qué el tema de la minería en el Chocó andino solo se preguntó al Distrito Metropolitano de Quito y por qué el tema de la extracción en el Yasuní se preguntó a todos los ecuatorianos y no solo a las comunidades que están pues cerca del Yasuní. Lo que han explicado ya varios constitucionalistas es que pues en el caso del Yasuní la explotación se dio por la aplicación del artículo 407 de la Constitución, pues la Asamblea realizó la declaratoria de interés nacional. Por ello, la consulta fue también nacional. En el caso del Chocó no existe tal declaración de interés nacional y es por eso que en el Chocó solo fue al Distrito Metropolitano de Quito. Lo que sí es cierto es que se necesitará aproximadamente 500 millones de dólares para poder desmantelar todo lo que ya está en el ITT por parte de Petroecuador y dar paso pues a los resultados de la consulta popular sobre el Yasuní, la no explotación del Yasuní. En otro tema, 7:48 de la mañana, vamos a hablar sobre el rotavirus que está presente mucho más en la ciudad de Quito, específicamente hospitales como el Baca Ortiz y del IES del Sur han registrado este aumento en los casos de rotavirus, una enfermedad que es muy común en niños menores de 5 años. En este mes de agosto, los contagios por rotavirus han aumentado en un 30% a escala nacional. En el Hospital Pediátrico Baca Ortiz, esta cifra ha aumentado en un 9%. Así lo precisa la infectóloga Greta Muñoz. Por 90 casos, algo así, el año pasado, y ahora tenemos unos 100 en estos 2 meses, ¿no? Mientras que en el Hospital del IES Quito Sur entre enero y junio hubo 100 casos y solo en agosto ya van 207 contagios y el 40% ha requerido de hospitalización por deshidratación. Por lo tanto, llegan con unos cuadros puede haber también un poco de náuseas, de vómito, pero básicamente de diarrea, que requieren nada más una hidratación la mayor parte de las veces por vía oral. Y si no, pues por vía endovenosa, se recuperan rápidamente y se van a su casita. Según Muñoz, esta época del año, en las vacaciones, la incidencia de contagios aumenta debido a que los niños están con mayor contacto con el entorno. Las virales para generar la enfermedad. Entonces, es muy fácil la diseminación. Esta es una enfermedad que se transmite por medio de las heces fecales y contacto con manos y boca. Sus principales síntomas son el vómito y la diarrea. Los médicos piden que se extremen las medidas higiénicas como el lavado de manos. Porque es a través de esas manitos que luego van a coger alimentos,
que se lo brindan al amigo, se lo brindan al compañerito o de alguna manera y se contagia y se transmite el virus. Si un niño presenta alguno de estos síntomas, acuda inmediatamente a una casa de salud. Manuela Bedón, Noticias 7. Bien, es momento de una pausa. Así es, vamos a una pausa y ya volvemos con más información, sobre todo deportiva, porque hay novedades, ¿no? Liga de Quito, ¿eh? Liga ganó, pero así, de una manera apretada. Seguro se fue a festejar, por eso no vino. Mili Zambrano regresa con todos los deportes. Volvemos.